Un placer teneros por aquí. Por fin conocemos a Lucía, que ya teníamos ganas tanto de hablar de Lucía y no la conoce la gente. ¿Qué tal, Lucía? Bien. ¿Y tú? Bien. Yo muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos, ¿hemos terminado el curso? Sí, ¿Objetivo cumplido? sí, Sí. sí. Vale, justo llevamos un año. ¿No te acuerdas? Empezaste con el campamento de verano de bases matemáticas del año pasado. Sí, Hace un año, exactamente. Cuéntanos, ¿cómo estabas tú con las matemáticas antes de empezar con nosotros y por qué decidisteis entrar? pues que me salían los ejercicios, pero después en los exámenes me bloqueaba y no iba segura. Pero, haznos un recordatorio de cómo la veías tú antes, la preocupación que tenías cuando me escribiste a mí por primera vez, que me acuerdo que me contaste que era una situación un poco delicada, ¿no? Tú estabas Era, sufriendo un poco por ella. era un poco complicado porque ella al final trabajaba, o sea, ella no es una niña que nunca dejara de trabajar, ella trabajaba, yo la mandaba a una academia y nunca cumplía los objetivos, como máximo se sacaba un 5 con poco, incluso algún suspenso por el medio. Entonces, Ujú. claro, ella cada vez que llegaba el examen de matemáticas, eso era lloros, nervios, o Se, sea, se mal. bloqueaba mucho, además me decías que incluso le afectaba a nivel Sí, gastrointestinal, ¿no? Que teníais, alguna vez sí, fuisteis al médico, ¿no? De ir al sí, médico y todo. y de Ya. migrañas, o sea, era exagerado. Ahora esa tranquilidad, a ver, lleva el nervio típico del examen, está Sí, claro, claro. Eh, pero bueno, va mucho más relajada, sabe bueno, que preparó bien el examen, ujú. bueno, Y que va oye, bien y eso preparado. que me decías antes que iba a una academia, que era la típica academia presencial de por ahí de Viveiro, vosotros sois de Sí, Viveiro, sí, una academia presencial de aquí, donde habían 7, 8 niños, o 9 o 10, ¿y iba qué es lo dos que o más, hacíais, Lucía? o muchos más, dice. Muchos Más de más. 10. Sí. Pero, ¿y cómo era eso? ¿Qué es lo que hacíais en la academia? ¿Llegabas y hacías solo matemáticas, hacíamos un poquito de todo? Hacía física, también algunas veces hacía gallego, castellano, pero O sea, bueno, principalmente eran las... un poco pri- matemáticas y luego si tenías alguna dudilla por ahí en otras, ¿no? Sí. ¿Y ¿Qué cuántas pasa? horas Que ibas? dos, no, ¿Dos? dos. Tres. Ay, tres. Sí, porque Tres. iba hora y media, iba 2 días. Claro, yo te digo dos, iba 2 días, pero hora y media cada día. Eso se me hacía eterno. Eso Claro. yo entraba y ya quería salir. O sea, era un suplicio ir ahí, ¿no? Sí, Ya. Y, pero y me decías que a veces más de 10 en la academia. sí. Sí. Y O sea, había veces que hasta en la mesa de la profesora se tenía que sentar la gente. ¿y cómo era la dinámica? ¿Llegabas y hacías tú los deberes o te proponían algo? ¿O era un poco más las dudas que tuvieses tú Eh, de los deberes, ¿no? Un poco llevas tú el ritmo. sí. Tú la Alguna que- vez que nos ponía exámenes y después Ya. si suspendías te quedabas un poco más repitiendo los ejercicios. ¿Y tú qué veías, Vero? Que eso no estaba, seguía estancada, Yo, ¿no? claro, yo lo veía porque, claro, tampoco era una ayuda realmente para ella. Quiero decir, ella lo que necesitaba era una atención personalizada. Entonces, claro, no la tenía. Ella iba esa hora y media y a lo mejor de esa hora y media, no sé, yo creo que ni 10 minutos eran para ella. Era Hombre, como estar, si, claro, si eran más de 10 pues no tiene menos de 9 minutos. Si te pones a hacer efectivamente, las matemáticas, son era menos como de 10 estar minutos. claro, como una clase en el instituto, por decirlo así. No, O en el incluso peor, instituto peor o porque incluso peor, en el es lo que está instituto diciendo ella. todos dan lo mismo, pero claro, si uno Claro, ibais de varios cursos, ¿no, Lucía? Ibais con la ESO, sí, bachillerato, incluso primaria, sí, entonces claro, claro, eso es sí, peor primaria. que el instituto, o sea, tienes nada, el tiempo que te dan para ti, los 5 minutos y ya está, Incluso de venirse para casa con alguna duda, porque no daba tiempo. porque no daba Ya, tiempo. nada, es que es Entonces, un... Sí, claro, sí, cuéntame, cuéntame. en este tipo de clases nunca termina la clase con una duda. Siempre resuelta en ese tiempo que tiene para ella, esta clase con vosotros, pues ella, sus dudas ¿Y, siempre son resueltas. y cómo llevas lo del tiempo, Lucía, de la academia? Que dices tú que antes Muy ibas bien, 3 horas y era horrible. ¿Cuánto vienes ahora a la muy bien, academia? porque ¿cuánto vas? En 1 hora a la 1 hora semana. a la semana desde tu casa, Sí. sin tener que ir a ningún Y sitio. como tengo tareas todo el rato, no estoy aburrida, pero en la academia, que si esperaba que me pusieran más, que si me entretenían los compañeros, que si tal, entonces me aburría. ¿Y cómo fueron los primeros meses? Porque tú empezaste en el campamento de verano de bases matemáticas.
y terminó el verano y estás motivada, ¿no? Dijiste, uy, parece que este año va a ser diferente. Pues que empecé contenta, me costó un poco empezar, me daba pereza, Te porque da era pereza en verano verano, también, claro. sí, también me da ahora en verano, Ujú. pero ¿Pero lo agradeciste o no lo agradeciste? sí, ¿Crees que el trabajo que hicimos en verano te dio frutos durante el curso? sí. Vale, pero Vero, coméntanos el primer examen, porque llegamos a septiembre, está motivada, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasó? Pues que volvieron las inseguridades. Entonces, en ese Mm. primer examen, pues ella no consiguió sacar, incluso estuvo hablando de abandonar, que no quería, Suspendió que y en suspendió, noviembre a mí me dijo que abandonaba. Me decías tú que... sí dijo que no quería, que entró en bucle otra vez, después con, bueno, con unas charlitas contigo, con su profe de la academia, Ajá. conmigo, pues volvió a tirar para adelante y estamos en el notable. Y ya va el notable, o sea, primera evaluación, conseguimos recuperarla, que sacaste un 6 encima te presentaste a la subida de Sí, nota. Un 6 sí, y ya segunda, notable, ¿no? sí, tercera notable Y tercera, notable. y Vale, media notable, evidentemente. qué bien. Mira, si llegas a abandonar, yo voy ahí a Galicia, que estamos al lado, y te cojo del pescuezo, como decimos, y vamos. O sea, porque una niña que saca notables en tercero, eso que es el curso más complicado, o sea, ¿cómo va a abandonar por un simple bloqueo? Y le pasa a muchos alumnos, ¿eh? Que sí que saben y que sí que son buenos en matemáticas, como Lucía, que es muy buena en matemáticas, pero tienen un bloqueo, un pánico que no saben Claro, ella, enfrentarse a a los exámenes, a los problemas, y eso hay que claro, entrenarlo también. claro, Ahora ella ya me sabe. gustan más las matemáticas, ahora ya, Oh, antes no, pero ahora ya me empiezan a gustar. Ahora vas a venir al campamento de verano, encantada, todos los días ahí conectada. Más horas, más horas. No, 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 así, así. Tampoco tanto, ¿no? no. Oye, y una cosa más, porque ¿qué es lo que te gustaría a ti estudiar, Lucía? Pasas a cuarto hora eso, ¿y qué te gustaría estudiar en el futuro? A mí me gustaría estudiar enfermería. Y el año pasado cuando entró Vero, ¿qué me dijiste? Que ya quería estudiar enfermería, pero que seguramente, Es que fuera por ciclos. Quiero No, ir por no, ciclos, no porque quería no el querías bachiller. hacer bachillerato. pero ahora sí que quiero, ahora voy a ir Y por el año que bachillerato viene te has matriculado en matemáticas, ¿en cuáles? en las En B, que son las difíciles. difíciles. Y el año siguiente vas a ir a hacer un ciclo. No, 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 ¿Vas a hacer? bachiller, ¿Qué bachillerato vas a bachiller, hacer? el de ciencias. Qué bien, qué bien. Y en 2 años en la universidad. O sea, yo quiero acompañarte hasta el día que entres a la universidad, voy yo contigo y entramos en la mano en la universidad. Ese es mi mayor sueño. Que entres y enfermería necesitas nota, ¿eh? O sea, el Sí, trabajo que un vamos a 11 y hacer pico. en cuarto de la ESO es, o sea, te vamos a meter una caña. Quiero que llegues a Uf, bachillerato, quiero que llegues a bachillerato que vas a ir sobrada. ¿Por qué? Porque bachillerato es duro y necesitas nota. Un 11 y pico Sí, es notable, sobresaliente, ¿eh? Todo el bachillerato. sí, ¿Lo vas a conseguir? Vamos a darle sí, caña. Bueno, ¿y cómo sí. la ves tú ahora, Vero? uf, súper cambiada, ¿En qué súper sentido? cambiada, pues está muy motivada, tiene muy claro, muy segura de lo que quiere hacer. Ella mismo se cambió la idea de hacer el bachiller. Yo ya no tuve que decirle nada, ella llegó un día en casa y me dijo, mamá, voy a hacer el bachiller. Dije, Muy bien, Lucía, muy bien. ¿Y qué Qué vas a bien. hacer, mamá? Yo quiero estudiar enfermería, pero voy a hacer el bachiller. Ahora mismo estuvo tan motivada que se presentó el otro día al B1 de inglés. Veo en inglés. Eso, eso a lo mejor hace un año o dos, pues era Sí, un poco Por- complicado que lo decidiera ella. pero lo pasé mal porque era mucha presión, sobre todo el de hablar. Era un examinador y la profesora, o sea, la profesora no, dos examinadores y dos niñas Mm. hablando en una habitación cerrada pequeña. Ahora el speaking, ¿no? Sí, Bueno, pero eso son habilidades que tienes que ir ganando para tu vida. O sea, lo pasaste mal, todos hacemos cosas que no nos gustan, pero la cosa es que lo hacemos. ¿Y eso qué es lo que te va a hacer? Que la siguiente vez vas a decir, bueno, pues ya está, ya lo he hecho una vez, pues lo hago otra. Y te va a dar, a veces todo el mundo tenemos miedo, la cosa es enfrentarte a él y ya está. O sea, y has visto que no es para tanto, lo pasaste mal, vale, pero bien, ya está. Y tienes una experiencia más que hay niñas que igual no se hubiesen atrevido por ese miedo. Entonces, yo es lo que siempre digo, hay que afrontar el miedo y hacerlo. Aunque tengas miedo, hacerlo. Para adelante, tirarte a la piscina sin pensar mucho. Ya está, ya me apañaré yo. Cuando Ella, llegue ahí. ella misma hace un año y pico no se hubiera presentado, ¿eh? Mm. ¿Y tú crees que lo que nosotros le enseñamos en la academia
trasciende más a otros ámbitos de que solo las matemáticas? Porque me has dicho que Yo eres creo más que sí. madura en otras asignaturas, A ver, yo creo que organización. ella te lo puede responder ella mejor casi que yo. Sí, Lucía, Sí, aquí hacemos lo de los resúmenes y ¿cómo lo los uso llamamos? para otras materias. ¿Cómo las llamamos? Las chuletas. Las Y chuletas. las uso para otras materias también. ¿Las empezaste a utilizar en otras Sí, materias? sí, en todas. Es lo mejor. Yo me saqué la carrera, yo estoy en ingeniería de telecomunicaciones con las chuletas, con lo que te enseñamos. Cuando me presenté al C2 de inglés, al Proficiency, también chuletas. En las OPOS, chuletas. O sea, las vas a usar en toda tu vida. Cuando estés en enfermería, vas a hacer las chuletas. Son resúmenes, es la capacidad de síntesis. Sintetizar una información en algo que sea muy fácil de leer para que te quede visualmente. Que no pongas un rollo ahí patatero en la Sí, chuleta, vas a lo preciso y eso te sirve para todo. Es, Así que es que me la hace verdad, mucha ilusión que lo utilices. este método es increíble. Mira, ayer tenía la conversación con un familiar que tiene una niña, bueno, en la edad de mi hija. Mm, Y me decía, Vero, ¿tú a qué tal? Y dije, esto. Y dice, pero con 1 hora a la semana le llega. Porque claro, acostumbrados a ir a academias 2, 3 horas, con 1 hora a la semana le llega. Dije, yo tengo el resultado aquí. O sea, no es que yo a mí me lo cuenten, yo lo tengo aquí con 1 hora a la semana, le llega para ella. Llegó al notable con esa hora a la semana y su trabajo después y su semanal. y trabajo, que más es que lo voy a llegar. importante. Claro, y su trabajo semanal. Y además que voy a llegar hasta el 10 Yo, no paro. yo me Ay, quedé con la espinita del sobresaliente. ¿Cuánto fue lo máximo que sacaste este año? un 8 o un siete y No, medio. no, no. Pero máximo en matemáticas o en otras En materias. matemáticas, en matemáticas. Qué Hubo un fuerte. examen que sacaste 8,75, Eh, yo creo, allí por enero, febrero, me suena. Sí, creo que sí, sí, pero no un me 8 y acuerdo. pico, creo que fue. Sí, creo que sí. Ahora El no año me que viene acuerdo. vamos, el año que viene vamos a ir a por el sobresaliente seguro. ¿Vas a traer algún Ya le sobresaliente? dije, sí. Vamos. Sí, sí. Vale, y Sí. oye, Vero, ¿y tú cómo diste el paso? Porque al final me ves en redes, pero ¿y no eras un poco reacia? Porque mucha gente ve esto y dice, hay mucha estafa en internet, A ver, hay... sí que es verdad que yo, tú lo sabes cuando hablamos, que era reacia, te hice muchas preguntas, porque claro, sí que es verdad que a mí el tema de redes y hay tantas estafas que no, pues buscando un día, a mí me hablara bueno, una amiga de unas clases online que no eran las tuyas, precisamente, y bueno, empiezas a buscar y te van saliendo. Me saliste tú, empecé a ver vídeos, empecé a ver cosas y a mí me transmitiste confianza. Entonces hablé Ujú, contigo y al hablar contigo, bueno, pues al final esa confianza fue creciendo. Cuando ujú. ya hicimos la primera videollamada, que yo fui muy preguntona, Como tiene que ser, como tiene que ser, todo te tiene que hice muchas quedar preguntas, muy desconfiada y al final me transmitiste confianza y bueno, y para adelante. Al y final que lo mejor es probar probar y hablar y preguntar. y Yo animo a preguntar. la gente que pregunte todo cuanto se les venga a la cabeza para no desconfiar en ningún momento. Y bueno, y después fijarte en los testimonios reales, bueno, en todas estas cosas en las que yo me fijé, pues animo a la gente igual. Oye, una última pregunta. Si todas las academias ofreciesen lo mismo que nosotros, el mismo servicio, el mismo método, ¿por qué nos elegirías? Pues no sé decirlo. Yo creo que fue al empezar a mirar y al empezar, no sé, me transmitisteis confianza. No sé, como solemos decir aquí, una corazonada, no sé explicarlo, algo. Y luego eso lo Algo has que corroborado, esa confianza que tenías, sí, que de sí, verdad ha sí. dado frutos. Sí, 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 sí. Y os escogería 1000 veces. Sí, sí. Y ella igual, y verla a ella contenta, eso es lo que a mí me vale. Qué bien, La forma que tenéis ya no es solo el enseñar matemáticas, es cuando Lucía tuvo el bajón ese, la forma de hablar con ella, la forma, no sé, la confianza que transmitís y que les transmitís precisamente a ellos, a los niños. qué bien, me alegro. Me alegro, la verdad que nosotros estamos súper contentos también con la evolución de Lucía. Y desde el primer minuto que yo me acuerdo que subí una historia diciendo, esta chica va a dar mucho que hablar, allá por julio, y dio que hablar, dio que hablar. Te vamos a seguir, ¿eh? Todos los años vas a aparecer por aquí por redes y vamos a ver cómo llega Lucía a la enfermería. O sea, el testimonio final va a ser Lucía diciendo, hola, soy Lucía y aquí estoy, mi primer día de universidad. ¿Vamos a por ello? ¿Vamos a por Sí, ello? Muy bien. sí.
Eso no me Estoy súper apetece mucho, orgulloso. ¿eh? No me ¿Eh? apetece mucho. Eso no ¿El me qué? apetece mucho. Es ¿El porque qué? se tiene que ir Lucy. Despídete. Lucy se Ah, tiene que ir. vale, vale. Adiós, Lucía. Pásalo bien. Chao. Adiós. Digo que no me apetece mucho porque es señal de que se me vaya, Así es de que la se me hace vida. mayor. Así es la vida, Vero. Así es la vida. Claro. O sea, por El eso digo que no me pajarito, apetece. el pájaro vuela del nido. Pero Sí, pero bueno, bueno, a se va los papás nos haciendo cuesta. mayor. Sí, entiendo, entiendo. Lo bueno es que ella sea buena persona, que sea trabajadora y eso es, para mí es lo En ese fundamental. sentido estamos, a Ser, ver, yo hablo ser de mi buena parte, persona. pero mi marido igual, estamos súper orgullosos de ella. De su grupo de amigos, de cómo se sale de los problemas, de los conflictos. Tiene un grupo de amigos muy bueno Ujú. y estamos muy orgullosos. La adolescencia está siendo bastante buena. Muy buena, Hombre, sí. Para lo que hay por Ay, ahí. sí, sí, bastante buena. Dice, ¿cómo que bastante buena? Me dice. A ver, sí, podría ser mejor, ¿eh, Lucía? Tampoco es aquí perfecto todo. Que Claro, algún disgustillo das, pocos, pero alguno. sí, sí, alguno da. Pero bueno, es buena niña y Sí, es lo estamos muy importante. orgullosos de ella. Qué bien. Chao. Chao. Pues nada, chicas, muchísimas gracias. Pásatelo bien, Lucía. Adiós. Adiós. Eh, Vero, muchísimas gracias. Y nada, estamos en contacto y vamos a ir haciendo a la gente update, renovaciones de la información de Lucía según vaya pasando, ¿vale? Perfecto. Pues nada, a disfrutar del verano, objetivo conseguido y a por más. Sí, 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 sí. Ahora por el sobresaliente, como dice A, ella. a por el sobresaliente. Año que viene va a haber un sobresaliente, lo tengo más claro. Vamos, Sí, sí, no sí. vamos a descansar hasta conseguir el sobresaliente y lo que dije, le vamos a meter mucha caña. O sea, le vamos a meter caña. Por su Bueno, bien, no le no hay ella ya lo problema. sabe. Ella ya lo Pues, sabe. pues muy bien. Bueno, Vero, pues muchísimas Venga, gracias y que tengas un buen a ti. día. Venga, Adiós, hasta adiós, luego, chao, hasta chao. luego. Chao, chao.